vamos a hablar de lo que es el kit de rescate eléctrico. Antes de hablar de lleno sobre lo que es el kit de rescate eléctrico, recordemos siempre los 5 pilares de la gestión del riesgo eléctrico. Para podernos contextualizar, recordábamos que el pilar número 1 es conocer fundamentos de electricidad. El pilar número 2 es conocer acerca de los efectos del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. El pilar número 3, los factores de riesgo eléctrico, que es la forma en que una persona puede quedar inmersa en lo que es un accidente con electricidad. Recordemos que hablábamos del contacto directo, el contacto indirecto, la tensión de paso, la tensión de contacto, el rayo, el arco, electricidad estática, equipo defectuoso, entre otros. Finalmente llegamos al pilar número 4, que era controles o barreras. Dentro de eso, recordemos que hablábamos de la jerarquía de controles. Es decir, arrancábamos desde eliminación, pasando por sustitución, posteriormente seguíamos en controles de ingeniería, controles administrativos y la última barrera, los elementos de protección personal. Eso era todo el enfoque preventivo y protectivo, pero si llegaba a perder contención la energía eléctrica, se podría presentar el accidente con electricidad. Y el accidente con electricidad ya nos deriva es en acciones reactivas. Es decir, en este caso estaríamos hablando de la respuesta a la emergencia o la respuesta de atención al accidente con electricidad. En este video solamente nos vamos a enfocar en una de las recursos o herramientas importantes para atender de manera oportuna el accidentado con electricidad, y se trata de el kit de rescate eléctrico. Repasamos lo que acabamos de hablar. El evento de riesgo es en esta metodología del Corbatín, el evento de riesgo es propiamente el accidente, y antes del accidente, para que se mitigue o se elimine la posibilidad, hablábamos de las medidas preventivas, las cuales ya las comentaba: fundamentos de electricidad, electropatología, factores de riesgo eléctrico y medidas de seguridad versus riesgo. Y como lo reiteraba, ya en caso de presentarse la contingencia del accidente con electricidad, pues nos veíamos abocados a la respuesta de manera reactiva, y es atender consecuencias. En ese sentido, hablamos de el kit para emergencia eléctrica. Esta es una maleta que contiene el kit. Hay de diferentes marcas y de diferentes disposiciones. En este caso vamos a ver una maleta del fabricante Civile. Esta es una maleta para máximo nivel de tensión de 25 kilovoltios. ¿De qué se compone el kit para el caso específico de la maleta? En este caso tenemos tres productos. La que estamos iniciando en esta ponencia, que es la Civile. Hay otra maleta de otro fabricante que es la Catu, y hay otra que no es maleta, se llama Panoplia, que es como un escudo o un tablero en donde vienen los componentes del kit de rescate. En esta maleta que nos vamos a enfocar hoy, tenemos que, al destaparla, la tapa de la maleta es también es doble función, para tapar la maleta y proteger el kit, pero también sirve como banqueta aislante. Cuenta con las botas para ese nivel de tensión, tiene la cizalla en caso de que haya que cortar algún cable, pues es una actividad bastante delicada, porque normalmente en el corte de un cable que esté energizado, pues puede presentarse situaciones de arco. Por tal motivo, para esto se requiere un gran entrenamiento. Tenemos la pértiga de rescate. La pértiga, ¿qué es? Está
puesta por el bastón, y aquí tiene el gancho de rescate. Este gancho de rescate tiene la posibilidad de instalarle el detector de tensión. Hay otras pértigas de rescate como las que vemos aquí en esta panoplia, que el gancho de rescate o el gancho para la pértiga de rescate no tiene posibilidad de conectar el detector de tensión. Por tal motivo se hace necesario tener otra pértiga para ubicar el detector de tensión. Esta pues es polivalente. La misma pértiga nos sirve como detección o soporte para el detector y también como gancho de rescate. Se tiene los guantes, se tiene una pinza, puede ser de medición, y se cuenta con el manual igualmente. La cinta de señalización para el encerramiento del área. Básicamente esos son los componentes del kit de rescate. En este caso pues también está la cizalla. Aquí, como les decía, como el gancho no tiene la polivalencia que tiene el gancho de este kit, entonces se requiere, o la panoplia ya viene con la pértiga, con el kit con la pértiga con el gancho de rescate y la pértiga para detección de tensión. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la acción de rescate hay que entrar, como se dice, cubriendo. ¿Qué es cubriendo? Tocando partes, tocando el tablero, tocando al mismo accidentado, para validar que no haya tensión que pueda afectar o pueda poner en riesgo otras vidas. Igualmente la cizalla, como decíamos, la banqueta aislante y unas plataformas aislantes. Igualmente hay otro kit que es el CATU, como les comentaba. Aquí lo vemos ya en detalle. Él tiene las botas, la banqueta, el repositorio, la cizalla, el gancho para la pértiga de rescate, la señalización, el talco para la postura de los guantes, una plataforma y una pinza si se requiere, o si está en el equipo aparte pues no haría falta, y la pértiga propiamente dicha. Este es el detalle ya de la marca CATU. Y aquí tenemos en detalle los componentes. La banqueta aislante de 25.000 o 36.000 voltios según sea el modelo, cumple con la normatividad requerida. Están los guantes aislantes de la clase correspondiente a este nivel de tensión, ¿cierto? Como lo dice aquí, guantes de látex para alta tensión, permite el aislamiento dieléctrico de las manos. Clase 3, 26.500 voltios, o clase 4, 36.000 voltios, según el modelo de la maleta, conforme a la normatividad establecida. Las botas aislantes, protección contra la tensión de paso, que la veíamos cuando hablábamos de los factores de riesgo eléctrico, tiene también su cumplimiento normativo con pruebas y el cumplimiento del caso. La pértiga, para este caso estamos detallando el kit del fabricante Civile. Es una pértiga telescópica. ¿Por qué? Porque la podemos recoger y la podemos extender. Decíamos que tiene el soporte para el detector de tensión, compacta, forma pentagonal para poderla enganchar. Cuando habla de pentágono es aquí, en esta parte cuando habla de pentágono es porque en esta parte esa figura encasa sobre la pértiga y queda muy bien asegurada, es decir, no se deja girar fácilmente. Y lo que estoy diciendo, forma antigiratoria. En cuanto al detector de tensión, decimos que es un detector de tensión que permite la verificación de ausencia de tensión, valga la redundancia. Detección de todas las tensiones superiores a 120 voltios, o sea, este es un detector que tiene un rango aproximadamente desde los 127 voltios, que es baja tensión,
hasta el orden de los 60 kilovoltios en corriente alterna. Para este modelo no detecta tensiones en corriente continua. Y lo que hablábamos de la cizalla cortacables, que corta cable aislado de hasta 36 kilovoltios de aislamiento. El frasco de polvo o talco, pues que es sencillamente para colocarlo o para aplicarlo antes de la colocación del primer guante, que es el guante de algodón. Está el estuche de tela para esos guantes, protección mecánica y protección contra rayos ultravioleta para los guantes. La cinta adhesiva de delimitación, cuando se presenta el imponderable, pues hay que acordonar o encerrar el área. Y lo que llaman aquí la noticia de utilización, que no es otra cosa que un manual reducido o resumido para el uso del kit de rescate. Finalmente se sugiere aquí en esta diapositiva cómo sería una acción básica de atención en caso de emergencia. Recordemos que en caso de emergencia se utilizan el resumen de las siglas PAS: proteger, avisar, socorrer. En este caso se hace proteger al accidentado, informar y socorrer. En este caso se dice, se puede desconectar la fuente de energía eléctrica. Recordemos que el accidente también, entre comillas, también requiere preparación. Es decir, no podemos atender un accidente sin preparación. ¿Cuál es la preparación? Que cuando estamos planeando, así como se planea una acción de mantenimiento, por ejemplo, también se planea la acción de atención a la emergencia. No puede ser emocional ni improvisada. De tal manera que cuando estamos trabajando en caso de accidente ya debemos saber de dónde se corta la energía eléctrica, de qué interruptor, de qué celda, de qué tablero de distribución, etcétera. Entonces, en este caso, ¿se puede desconectar la fuente de energía eléctrica? Sí. Si es posible hacerlo, se solicita el corte del suministro eléctrico. Verifique con el encargado la ausencia de tensión en el sistema, por eso es el detector de tensión. Utilice los equipos apropiados. Recuerde que hay posibilidad de electricidad residual en la víctima, porque nosotros, como sabemos, somos también máquinas eléctricas y podemos quedar cargadas. Entonces la persona puede tener una carga que debe ser validada, que ha sido la persona de pronto en el suelo, ya la persona puede haber disipado esa energía o esa carga. En el otro caso, si no es posible cortar la energía, utilice elementos de aislamiento, y es ahí donde entra el protagonismo de la pértiga de rescate, la pértiga con el gancho de rescate, si es del caso la banqueta aislante, para aislarnos aún más y poder acceder, enganchar a la víctima, liberarla del sistema energizado. Finalmente, la víctima y socorrista están en área segura. Recordemos que apenas se presenta el incidente, como está preparada la respuesta a la emergencia, mientras se hacen las acciones de primera respuesta, ya el plan de emergencia está activándose y deberían estar acercándose o el personal médico especializado. Recordemos, la vida no es negociable, y ese sería el aspecto que teníamos para analizar en esta oportunidad. Gracias.